El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar nuestro programa. Soy Lehman Strauss, saludándoles nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy profundamente agradecido al Señor por la honra de representarle y por el privilegio de ministrar su palabra. Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 1 y una vez más, antes de continuar, busquemos al Señor en oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, nos acercamos al trono de tu gracia. Te agradecemos por este acceso libre que tenemos, por la libertad para comunicarnos contigo, sin temor. No hay nada que nos haga retroceder porque estamos firmes, santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por esta gran provisión, por la cual nosotros, pobres pecadores, somos redimidos por tu gracia y lavados en la sangre de Cristo, y por todo esto podemos estar aquí ante ti. Te agradecemos por tu santa palabra, la Biblia, por esta maravillosa oportunidad de sembrar este mensaje. Oh Señor, que los corazones necesitados que están escuchando este programa permanezcan firmes por la fe en la verdad de tu santa palabra. Señor, bendice, ministra y consuela a nuestros amigos entrados en años y que están enfermos en hospitales y en sus casas. Te agradecemos, Señor, por las cartas de algunos, para quienes este ministerio es de bendición continua. Señor, fortaléceles en estos años en que están declinando, que encuentren gozo y paz en su comunión contigo. Ayuda también a los más jóvenes para que sean más tiernos y misericordiosos y amables con sus mayores. Que tú des a los hijos y las hijas amor por sus padres ancianos. Ayúdales, Señor, a darse cuenta que un día ellos también llegarán a viejos y necesitarán del cuidado y del amor que sus padres necesitan ahora. Señor, toma en tus manos este programa y santifícalo para tu gloria y tu alabanza y bendición para cada uno de nuestros oyentes. Si alguien que nos escucha ahora nunca ha conocido al Señor Jesús, que este sea el día de su salvación. Y te daremos todo el honor y la gloria y la alabanza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Estamos ocupados con los versículos 15, 16 y 17 y leemos de esta manera. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora llegamos a este punto donde el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. De esto surge una pregunta interesante. ¿Cómo se aplica al creyente la muerte por pecar? Esto es la muerte particular que se menciona aquí en Santiago 1. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, contiene ilustraciones que nos muestran cómo el pecado origina la muerte de un hijo de Dios. Estamos seguros que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo leemos en Romanos 8:1. Es decir, ninguna persona que ha nacido de nuevo puede sufrir separación eterna de Dios en el infierno. Esa es la segunda muerte a la cual se refiere Apocalipsis 21:8. No habrá gente salvada en el infierno, en absoluto.
todo aquel que haya sido redimido por la gracia de Dios y lavado por la sangre del Señor Jesucristo, estará en el cielo por la eternidad. Sin embargo, es claro en varios pasajes de la Biblia que algunos cristianos mueren físicamente debido a su continuo y voluntario pecado. Sus muertes no son accidentales, sino divinamente determinadas. Dios ha enviado a la muerte en el pasado a hombres que persistían en el pecado. Ejemplo de esto tenemos Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño a Dios de acuerdo al pasaje bíblico de Levítico 10, 1 al 2. Otro ejemplo es el de Ananías y Zafira, cuando mintieron a Dios respecto a sus ofrendas, en Hechos capítulo 5, versículo 10. También con cristianos que persisten en participar de la cena del Señor indignamente, en 1 Corintios 11:30 se dice que hay muerte. El apóstol Juan advierte al creyente también. En 1 de Juan 5:16 se habla de pecado de muerte. Sí, el pecado al cual se refiere aquí es la muerte física de un creyente. A través de toda la epístola, Santiago dice repetidamente, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos. El término hermanos aquí no se refiere a la nación judía. No lo está usando simplemente para referirse a los hermanos judíos. Es un término usado para los creyentes. Es una de las designaciones del Nuevo Testamento para una persona salva. Todos los que son cristianos son considerados hermanos. La diferencia entre los sexos no se considera aquí. Es un término genérico que se usa para referirse a la humanidad redimida. Somos hermanos, los que de nosotros hemos nacido otra vez. Santiago está simplemente diciendo lo que Juan dice en 1 de Juan 5:16. Hay pecado de muerte. Y esa muerte es la muerte física, la muerte de un cristiano. Lo leemos en 1 de Juan 5:15, cuando dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado. La palabra hermano aquí es usada de la misma manera que en Santiago, se refiere a creyentes. O que ninguno de nosotros se convierta en juez de estos asuntos. Con esto quiero decir que nosotros los cristianos no debemos señalar con el dedo y decir que la muerte prematura de algún cristiano es el juicio de Dios por pecar. Dios lleva a muerte prematura a aquellos hijos que continúan en pecado, pero eso le corresponde a Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir en 1 Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen o han muerto. Eso es lo que quiere decir. Pero dejemos que Dios sea el juez en asuntos como estos, porque solo Él tiene el conocimiento completo. Solo Dios tiene el derecho de determinar cuándo nuestra vida sobre la tierra se terminará. Que la ley de la muerte por pecado nos sirva como una solemne advertencia para cada uno de nosotros, los cristianos. Nunca deberíamos menospreciar ninguna de las leyes de Dios, y mucho menos con la ley que dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Ahora, todos nosotros conocemos que ciertos pecados implican placer. El escritor a los Hebreos nos dice que Moisés conocía esto. Pero Moisés sabía también que el disfrute y la gratificación del pecado duran muy poco. En Hebreos 11:25 leemos acerca de los deleites temporales del pecado. Esto es muy claro, duran poco. Para aquellos que viven por más tiempo y disfrutan los placeres del pecado lo más posible, la muerte llega igual al final. Y eventualmente cortará todas las ostentaciones del placer lujurioso. Si estas palabras llegan a oídos de alguien que está viviendo en pecado sin confesar y sin abandonar, oh mi amigo, que este mensaje sea una advertencia solemne para usted. Las consecuencias finales lo alcanzarán. Un día Dios lo derribará y cuando lo haga no estará presente el brazo paciente del misericordioso Dios para sostenerlo. Confiese su pecado y abandónelo de inmediato.
No importa lo que es. Puede ser el pecado de mentir, de engañar, de falsificar documentos, fornicar. Mi amigo, Dios guarda los libros y tiene todos los registros. Reflexione que los placeres del pecado duran poco. Compárelos con una eternidad de tristeza, remordimiento y amargas agonías del castigo de Dios por el pecado. Entonces comenzará a hacer algunas decisiones sabias, mi amigo. Y la primera decisión es la de recibir al Señor Jesucristo y permanecer en Cristo y con el pueblo de Dios, recibir a Cristo como Salvador. Antes de pecar, mi amigo, piense en la paga del pecado. Es algo muy costoso continuar en pecado sin confesar. Y cuando digo esto, no me estoy dirigiendo solo a los inconversos. Cualquiera de ustedes cristianos que escuchan mi voz ahora y continúan en pecado, les advierto solemnemente, confiesen su pecado y abandónenlo antes de que Dios les derribe. Ahora bien, la fe puede descansar con seguridad de que una recompensa justa proporcional con cada pecado será saldada por Dios. Un creyente debe sufrir en esta vida si peca. Y también sufrirá en la vida futura cuando se pare ante el tribunal de Cristo. Perderá recompensas. Yo creo que Moisés renunció a aquellas cosas que el corazón del hombre natural desea, a aquellas cosas que son temporales, visibles y que satisfacen los deseos de la carne, y se sostuvo en su determinación como viendo al invisible Dios. Una historia muy interesante, la de Hebreos capítulo 11. Tan seguro como que el pecado recibe su paga, así también podemos estar seguros que Dios recompensará a aquellos que le dan las espaldas al pecado y se vuelven al Señor Jesucristo. Santiago dice en este texto, no erréis. Se refiere a que no cometamos equivocaciones con respecto a estas cosas. Hay una pregunta que se plantea aquí, es que si el versículo 16 de Santiago capítulo 1 está relacionado a lo que lo precede o con la afirmación que le sigue. Bien, en mi comprensión del versículo me inclino a ambas. No debemos cometer errores en cuanto al origen del pecado, versículos 13 y 14, y no cometamos errores acerca del resultado del pecado en el versículo 15. Aún más, debemos ser extremadamente cuidadosos para no ser engañados en estos temas. No erréis, amados hermanos. No cometan errores acerca de esto, amados hermanos. No sean engañados. Ustedes son responsables por sus pecados y Dios juzgará esos pecados. Amados hermanos míos, no erréis. Muchas personas son engañadas respecto a esta cuestión del pecado con todas sus muchas implicaciones y ramificaciones, más que con cualquier otra cuestión. Muchas personas tienen la falsa idea de que ellos pueden hacer lo que quieran y vivir como les plazca, pensando que al final Dios les mostrará su misericordia. Si este mensaje está llegando a una persona con tales ideas, permítanme decirle la solemne advertencia del Dios Todopoderoso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo leemos en Gálatas 6:7. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, siguiendo en Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago menciona otro hecho acerca del cual no debemos equivocarnos. Principalmente, Dios es el autor de todo lo bueno. La tentación a hacer lo malo proviene de los hombres y de Satanás, nunca de Dios. Dios no es la fuente de nuestros pecados, no es la fuente de nuestros sufrimientos, pero Él está detrás de cada gracia y de cada bendición. Es el dador de cada buena dádiva y de cada don perfecto. Amados, Dios es el gran dador.
La palabra don contiene un pensamiento interesante. En el griego, las palabras dádiva y don no significan lo mismo. La palabra dádiva es dotes y se traduce como el acto de dar, mientras que la palabra don es diferente y se traduce como el sustantivo, don o regalo. Y el pensamiento es muy hermoso y de mucha riqueza para mí. Ambos, el acto de dar y el don recibido, son perfectos. El acto de dar incluye tanto la motivación como la medida. Cuando Dios da, no lo hace con la intención de dar para luego recibir. Dicho sea de paso, no estoy seguro que la motivación de nuestras ofrendas, cuando damos algo, especialmente en ciertas estaciones del año, sea siempre la correcta. ¿Cuántas veces nos escabullimos de dar una ofrenda o regalo a alguien en Navidad? Y solo porque recibimos una ofrenda inesperada de esa persona. ¿Cuántas veces hemos dado vueltas para comprar una tarjeta de Navidad para enviarla a una persona de la cual ya recibimos una? Miremos nuestras motivaciones. Ahora bien, cuando Dios nos da, lo hace con liberalidad, abundantemente, como dice Santiago 1:5. Y nunca lo hace con la idea de recibir algo en retribución. Él da sin tener en cuenta si los hombres le aman o no, por ejemplo. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Las bendiciones y los beneficios que recibimos a diario de Dios, alimento, ropas, refugio, fortaleza física, claridad de mente, misericordias que son demasiado numerosas como para mencionarlas aquí y que vienen de su corazón generoso. Sí, Dios es el gran dador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, nuestro Padre Celestial nos ha dado todas las cosas, su Hijo, su Espíritu Santo, su palabra y su propia vida. Todos los días deberían ser de acción de gracias para cada hijo de Dios. Oh, amados hermanos y hermanas en Cristo, haga una pausa en este momento y agradezca a Dios por ser el gran dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Nunca hemos tenido que pagar por alguna bendición, ni hemos merecido que se nos dé alguna. Santiago dice que todas las bendiciones vienen de lo alto. Me gusta eso. Cada buena dádiva y cada don perfecto descienden de lo alto. Esta expresión de lo alto la encontramos muchas veces en las Escrituras. El Señor Jesús la utilizó cuando habló con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo. Y la palabra griega aquí traducida de nuevo es una palabra interesante. Significa en contraste con lo terrenal. El nuevo nacimiento, es decir, el nacimiento espiritual por el cual un pecador se convierte en un hijo de Dios, no es de esta tierra, sino de otro mundo, de lo alto, de arriba, del corazón de Dios. Sí, nuestro Padre Celestial es la fuente de todo lo bueno. En el versículo 18, Santiago se refiere a la nueva vida del creyente en Cristo. Él, es decir, Dios, por su propia buena voluntad nos hizo nacer de nuevo. Esta nueva vida tiene su origen en Dios, hermano. Es Dios quien nos hizo nacer de nuevo. Este es uno de los dones perfectos a los cuales se refiere el versículo 17. Si Dios no hubiese querido salvarnos, nosotros no habríamos sido salvos jamás. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi amigo. Dios quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Él siempre dijo a los hombres, yo quiero. Pero el pecador no recibe la vida de Dios hasta que dice, yo quiero, él también. Dios está diciendo, yo quiero si tú quieres. Este es el factor esencial en la ceremonia de casamiento. El casamiento no es reconocido hasta que el hombre y la mujer, los dos juntos, dicen, sí, quiero. Cuando Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia,
mostró el amor de Dios, y ese fue el sí quiero de Dios, sin el cual el sí quiero del pecador hubiera sido inútil. Oh, bendita verdad que Dios haya dicho sí quiero mucho tiempo atrás. Santiago nos recuerda que es por la voluntad de Dios que un hombre puede nacer de nuevo, nacer de lo alto. Que Dios, de su propia y libre voluntad, nos eligiera para ser herederos de eterna salvación por la fe en Cristo, es una de las más grandes maravillas de todos los tiempos. La salvación eterna es lo máximo que se puede dar. Buenas y perfectas dádivas vienen de Dios. Oh, mi amigo, ¿qué otro don más grande podríamos recibir usted y yo que no sea el don de la vida eterna? Dios ideó y consumó la redención por su propia buena voluntad. En Juan 1:13 dice que hemos sido engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos sacó de la muerte a la vida. En el versículo 15 Santiago utiliza el término dar a luz. La concupiscencia y el pecado dan a luz la muerte, pero aquí, en este versículo, Dios por su palabra da a luz la vida en nosotros. Además, Santiago es cuidadoso al mencionar el instrumento de la regeneración, el cual es la palabra de verdad, la palabra escrita de Dios. Y vamos a detenernos aquí. En el próximo programa vamos a estudiar cómo el pecador nace de nuevo, cómo Dios imparte vida nueva al pecador. ¿Cuál es el instrumento de poder que Dios utiliza? Es la palabra de Dios escrita, pero lo veremos en el próximo programa, Y queridos amigos, esta es la razón por la cual este programa está en el aire, para llevarle a usted la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios explicada a través de la radio. La preparación y presentación del mensaje de la palabra de Dios es el llamado de Dios para nosotros. Entienda, aquí y ahora estamos simplemente obedeciéndole. Bueno, hermanos, será hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere. Dios les bendiga ricamente y que podamos valorar sus dádivas. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.